Bienvenidos a Enfoque Cimarrón, un programa de la Universidad Autónoma de Baja California donde discutimos, platicamos, analizamos temas de actualidad. El día de hoy analizaremos un tema de la mayor relevancia, violencia de género. Para ayudarnos en este análisis nos acompañan expertos en la materia. Margarita, experta en estudios de género. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Carlos, experto en gestión de emergencias. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Y una invitada ya que ustedes conocen, Diana Merchant, experta en estudio de relaciones de poder. Muchas gracias. Antes de iniciar, nos gustaría que nos acompañaran a ver la cápsula que preparó el equipo de producción para conocer un poco el contexto de esta problemática. La violencia es toda conducta o amenaza que se realiza de manera consciente y que causa daño físico, psicológico, sexual o económico. Se conoce como violencia de género al maltrato que ejerce un sexo hacia el otro, que puede ser de hombre hacia la mujer o viceversa. El principal camino para acabar con la violencia de género es la prevención. Esto incluye, por supuesto, un cambio global en la forma de ver las relaciones entre mujeres y hombres, un cuestionamiento de los roles sociales, estereotipos, del lenguaje, entre otros. Estos cambios deben partir de las personas adultas con el objetivo de que se transmitan eficazmente a niños y niñas. En primer lugar, detectar manipulaciones, aproximaciones no solicitadas, desconfiar de promesas que no tienen sentido en un momento de la relación. Tener claro que decir que no a algo no es negociable. 9 mujeres son asesinadas cada día en México, de acuerdo con la ONU. De 2015 a la fecha suman 3.200 feminicidios a nivel nacional. Solo de enero a junio de 2019 se registraron 470 casos, según cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Ciudad de México acumula 206 feminicidios en los últimos 5 años. 18 de ellos fueron cometidos en los primeros 6 meses del 2019. Veracruz es el estado más peligroso para las mujeres en la actualidad, al registrar 104 víctimas de feminicidio de enero a junio de este año. Los mismos datos reflejan que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres tanto en lugares públicos como en privados. El Estado de México es donde mayor violencia emocional, económica, física y sexual se ejerce hacia una mujer por parte de su pareja. El comité de la CEDAW procedió a la aprobación del protocolo facultativo, el cual atribuye a los y las ciudadanas de los países ratificantes del mismo la facultad de denuncia directa ante el comité, llevando a cabo investigaciones sobre casos concretos de violaciones graves o de violaciones sistemáticas de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Bienvenidos de regreso. Me gustaría primero iniciar la plática definiendo un poco el concepto de violencia de género. ¿Por qué es diferente al concepto general de violencia y por qué tendríamos que hacer esta diferenciación? ¿Es relevante hacer la diferenciación? Sí, claro, causa mucha polémica tratar de hacer una diferenciación de un tipo de violencia sobre la violencia estructural. Sin embargo, es importante que se atienda de manera separada, ¿no?, de la violencia sistemática y estructural, porque representa una intersección no con una variable, que el género a veces se ve como variable y piensan que es hombres versus mujeres u hombres o mujeres, sino más bien es una intersección en donde ese eje de poder que se desprende del género hace una mayor opresión, ¿no?, o hace una caracterización específica de la violencia que se vive con base en el género. Y me gustaría hacer la diferenciación. Sexo y género no son lo mismo, y entonces cuando hablamos de género o la violencia de género es aquella que se infringe a cualquier sujeto o persona que se encuentra en una posición feminizada, es decir, no solamente y sí, principalmente a todas las mujeres, pero también a aquellas personas, llámense hombres, personas intersexuales o personas transgénero, que están en posiciones de subordinación y por lo tanto padecen una violencia por ser sujetos feminizados. Hay una autora que
que se llama María Luisa Femenías, que de hecho lo que dice es que la condición de la persona migrante hace que sea una condición de un sujeto feminizado y por lo tanto un sujeto proclive a ser vulnerado y violentado por cuestiones de género, ¿no? Ok, entonces no necesariamente tiene que ser mujer, puede ser cualquier sujeto. En una posición feminizada. ¿Cómo la relación de poder entre la estructura tradicional ayuda a que este tipo de fenómenos abarca toda nuestra sociedad? Bueno, pues hay un establecimiento de las relaciones de poder en toda nuestra vida, ¿no? De hecho, el poder se manifiesta solamente cuando establecemos una relación con el otro. Y en ese sentido, las relaciones de poder que se han normalizado entre los hombres y mujeres han sido o lo esperado o lo que se nos ha enseñado desde que nacemos hasta el momento en que tenemos conciencia, decisión, todo esto, es que la mujer debe estar en una situación de poder menor que el hombre, ¿no? En el sentido de muchos ámbitos. Puede ser fuerza física, puede ser economía, puede ser diversos ámbitos que no necesariamente tienen que ser así, pero así se ha establecido y se ha normalizado. Entonces esa es como la situación en la que se espera que las mujeres se sometan a un poder mayor, ¿no? Que sería a lo mejor el de la fuerza o el de la protección, el de ser proveedor de algo para que un sistema doméstico a lo mejor o un sistema social pueda funcionar. ¿Hay forma de identificar el nivel de violencia o si alguien está siendo víctima de este tipo de violencia o victimario? ¿Cómo podemos identificarlo? Pues bueno, actualmente un ejemplo que se me viene a la mente es un violentómetro que ha estado como circulando de manera, pues en redes sociales, ¿no? De manera masiva para ver la gravedad del daño físico o psicológico que tiene este tipo de violencia hacia las personas, ¿no? Y no sé si el doctor nos quiere compartir un poco la experiencia de cómo hemos trabajado este violentómetro en el protocolo de la Facultad de Medicina y Psicología. Lo que hemos hecho es tener una grabación, un reporte anónimo y ponemos diferentes grados desde lo mínimo de que es violencia verbal hasta el abuso físico o sexual y de esa manera clasificamos la emergencia en función de eso. Pero los indicadores que hemos visto para violencia de género a nivel organizacional son que existe una estructura organizativa en la que hay muchos hombres en posiciones de poder, ¿no? Si tú ves que hay un organigrama de una empresa, una educación educativa, y hay muchos hombres, es un indicador de que puede existir violencia de género. Y lo más importante es que hay un clima en el cual se acepte, que la organización acepte que la violencia de género es algo normal, que esté normalizado el asunto. Entonces, en base a ese asunto de que tenemos normalización de la violencia, jerarquización donde hay gran cantidad de hombres y la clasificación que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que hay una oportunidad de acción muy importante, no solo en las escuelas, ¿no? Sino en las empresas y en el medio ambiente social, ¿no? Y creemos que lo más importante aquí es proveerle a las personas la identificación, que ellos sepan. Hay gente que es violentada y no lo sabe. Cree que es lo normal, cree que es parte del tratamiento, como debe tratar un trabajo, y creemos que es importante que se difunda cuáles son las acciones y cómo se clasifican, ¿no? Tenemos un violentómetro y en función de las denuncias clasificamos y en función de esa emergencia decimos actuación inmediata, actuación que puede ser tardía o puede ser en mediano plazo, ¿no? Me llama la atención que esta problemática se deba tratar como una emergencia. Sí, el asunto es que es una emergencia por el impacto que tiene, ¿no? El impacto que tiene en el corto plazo puede ser devastador, ¿no? Pero el impacto que ha tenido en el largo plazo ha sido mayor, ¿no? La cantidad de mujeres que hacen cosas menores a las que tienen su capacidad porque sienten que el ambiente no les permite desarrollarse como tales, se quedan calladas, no combaten, no argumentan en contra del jefe, aceptan condiciones de trabajo que están por debajo de sus capacidades, es detrimental terriblemente, ¿no? Porque muchas mujeres muy capaces se quedan en posiciones debajo de esa figura de poder porque no están dispuestas a afrontar el montón de cosas que implica hacerlo, ¿no? El hecho que tú denuncies, el hecho que tú te exhibas públicamente, que te revictimicen,
dice, ¿sabes qué? Mejor me quedo aquí, estoy tranquila en esta posición de baja. Y tenemos gente que está trabajando en condiciones subóptimas, o sea, que es capaz de mucho más y no puede hacerlo porque tiene toda la estructura social en contra de ella. A mí me surge una duda. Me hablan de una normalización del fenómeno. ¿Cuándo se empieza a cuestionar esta normalización? ¿Desde hace cuánto hay, digamos, esta nueva cambio de paradigma o cuestionar? Yo creo que tendríamos que remontarnos a siglos, ¿no? O sea, parece ser que los fenómenos, si uno no ve la historia, parece ser que fueran nuevos y en realidad no lo son. No voy a dar una clase de historia, pero habían algunas pues, eventos, no puedo decir como subversivos, ¿no? O que trastocaban este tipo de condiciones desde antes de la invasión española, ¿no? En los pueblos originarios. Y en Europa pues, se documenta el nacimiento del movimiento feminista pues, de hace más de 3 siglos, ¿no? Entonces, estamos hablando que han habido inconformidades y sublevaciones políticas, movilizaciones enteras, ¿no? Teoría que sustenta estas movilizaciones, en donde se está enunciando siempre, se está poniendo, ¿no? Pues la atención en que hay una desigualdad, ¿no? Sin embargo, en términos ya de la modernidad más actual, ¿no? de hace unas décadas, el término de género comienza en los 70 del siglo pasado, ¿no? Y empieza a hacerse la diferenciación de que es una construcción cultural, ¿no? Como lo que comentaba la maestra, cómo hombres y mujeres nos educan para ser diferentes y entonces empezó a discutirse, ¿no? Desde la psicología. Sin embargo, cada proceso de un grupo social tiene que ver con la resistencia que hay culturalmente, ¿no? En la historia. Entonces, no es lo mismo los avances que se den en ciertos espacios académicos o en ciertos espacios en una sociedad, por ejemplo, como la tijuanense, que lo que se esté dando en otra ciudad o en otro grupo cultural. Porque dependiendo, como te decía, de lo amenazante que represente el avance de los derechos para la igualdad de género, es la resistencia a la que se opone, ¿no? Y la que no deja avanzar. Entonces, hay como fenómenos donde entre más hay una mayor igualdad de género, los índices de violencia de género aumentan, porque se está haciendo una transgresión. Entonces, eso amenaza el status quo y entonces lo que haces es como pues regrésate a la norma, ¿no? Es un poco lo que pasa en Ciudad Juárez, es que la tasa de feminicidios empieza a elevarse porque más mujeres salen a trabajar, ¿no? Y entonces la violencia aumenta. Entonces, en tanto que las mujeres de ese grupo social empiecen a entrar otra vez en los roles tradicionales, entonces parece ser que disminuye. Pero, ¿cómo le hacemos para a tener un avance de derechos sin un aumento de violencia de género? Pues es un reto pues, mayor, ¿no? ¿Quién se opone a esta agenda de derechos? ¿Qué grupos? ¿Qué gentes? Pareciera que hablamos de opositores como si fuera algo ajeno a las personas, ¿no? Pero ¿quiénes son los grupos que se oponen a este avance? Pues bueno, ahí podemos ponerle cara a muchos grupos, ¿no? Casi siempre se habla de esta polarización entre el conservadurismo y los que necesitan acceder a las oportunidades, a la misma libertad que observan en otros grupos sociales, ¿no? Si le podríamos poner una cara, pues hay muchas, como digo. Podrían ser desde los dueños de los empresarios que necesitan que se venda o se mantenga un consumo de cierta mercancía, hasta los grupos que están continuamente sintiendo amenazadas estas transformaciones ideológicas, ¿no? Por ejemplo, la iglesia o grupos que defienden la vida, no sé, hay muchísimos grupos que, como dice la maestra, necesitan es necesario para ellos que se mantenga la sociedad civil y la cultura, el orden simbólico en el espacio en donde ellos necesitan o pueden controlar, ¿no? Y si bien lleva siglos esta lucha por la igualdad, como mencionan, recientemente
pareciera que avanza más rápido o es una percepción equivocada. Pues yo creo que tiene que ver, o sea, el grado de medir los avances es como el grado de desigualdad en el que se estaba previo, ¿no? Entonces, puede ser que para un grupo social, como te decía, por ejemplo, en una comunidad, el hecho de que las niñas vayan a la escuela puede ser un avance, pues sí, enorme, ¿no? O sea, inesperado. Pero tú ves eso en Tijuana y tú dices que es lo habitual, ¿no? O sea, que las mujeres podamos tener acceso a la educación. Pero, por ejemplo, en un estudio que encontró el doctor, lo que decía es que en África, o bueno, en promedio, las niñas no tienen el acceso a la escuela. Entonces, es relativo, ¿no? Entonces, el avance en una sociedad puede ser muy acelerado o no, dependiendo pues, de diversos elementos que coadyuven a la transformación social. Entonces, por ejemplo, en las comunidades de las zapatistas, el avance ha sido muy acelerado porque tienen toda una carga y un componente de movilización participativa por parte de las comunidades y sobre todo un papel preponderantemente de las mujeres, ¿no? como actoras políticas, un reconocimiento de ellas como parte de las decisiones, cosa que no se ve en otro tipo de sociedades, donde la mayoría de las personas que legislan a favor de estos derechos pues tienen otro tipo de intereses como los que mencionaban, ¿no? Económicos, políticos, religiosos, etcétera, y frenan y frenan y frenan. Y es lo que se ve a nivel institucional, que entre mayor desigualdad haya de la participación política en la toma de decisiones para la organización de ese grupo, pues mayor violencia de género habrá en esa sociedad. Algo que leía yo antes de iniciar el programa era sobre los diferentes indicadores estadísticas de violencia. Y algo que a mí me llamó fuertemente la atención es que la violencia contra las mujeres no solamente es por parte de la sociedad en general, sino por el Estado en particular. Amnistía Internacional entrevista, de cada 100 mujeres que entrevista, 33 dice haber sido víctima de violación cuando fueron arrestadas por una institución pública, sea militar, municipal o estatal. Y 72% de las entrevistadas dicen haber sido manoseadas por parte del Estado. ¿Qué participación, qué responsabilidad tiene el Estado en esta lucha, en esta emergencia? Aquí el cambio es cultural, ¿no? El hecho de crear normas y legislaciones sin tener mecanismos que las enforce, generalmente es complicado hacerlo, ¿no? Yo creo que el asunto clave ahí es que el Estado tiene que ser una estrategia general para cambios culturales que van a involucrar la reeducación de los adultos, que va a ser muy difícil lograrlo. Vamos a tener que invertir en la educación de los niños, en un ambiente de paz y de igualdad. Vamos a tener que invertir, lo estamos interesados en el tema en eso. Eventualmente vamos a tener que trabajar en la atención de denuncias, en proveer un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas con los que tenemos ahorita, pero eventualmente el cambio a gran escala es que tengamos un marco legislativo que ya está apareciendo. Antes no teníamos normas, aquí teníamos casos obvios de abusos en empresas o en escuelas y no había manera de inculparlos porque no teníamos ninguna norma o ninguna legislación a cual echar mano. Ya tenemos en México, hay que enforzarlas. No es tan fácil, aún teniendo leyes enforzadas, porque hay todo un mecanismo que impide que eso ocurra. Entonces, el Estado puede hacer teniendo normas, ¿no? Pero el cambio cultural va a ser nuestro, ¿no? El cambio que poco a poco eduquemos a nuestros hijos en un ambiente de igualdad y de paz y de equidad. Y eso va a requerir tiempo. Entonces, el cambio no es completa responsabilidad del Estado. Él puede proveer la estructura normativa, tener la manera de que se enforcen las leyes, pero eventualmente que se lleve a cabo las cosas va a ser un cambio cultural. Y no sé, me gustaría agregar también de cuáles serían las vinculaciones políticas que se hagan también hacia afuera, ¿no? O sea, yo creo que es un entramado complejo. Hacia afuera. Me refiero a las empresas transnacionales, el modelo económico que se está implementando, ¿no? Porque, o sea, parece ser como si fueran elementos aislados, pero ¿cuáles son las políticas organizacionales que traen este tipo de empresas y cuál es la explotación que se hace hacia el trabajo de las mujeres? Entonces, eso también incide, ¿no? en una obtención de recursos materiales que claro que hace la diferencia, ¿no? O sea,
claro que entre menos propietarias seamos, ¿no? de nuestras casas, de nuestros terrenos, de nuestros cuerpos, etcétera, pues más proclives estamos a no tener un grado de participación ni política, ni de incidencia, ni de toma de decisiones, o sea, en todos los niveles, ¿no? O sea, hay que irlo viendo desde lo micro en la relación de pareja, en la familia, en todos estos grados, hasta la parte estructural. ¿Qué les hablan de cambio cultural que toma tiempo? Yo imagino que la universidad tiene una participación importante en este cambio. ¿Qué les parece si en el siguiente bloque abordamos este tema? Ahorita vamos a ir a un corte y vamos a ver la cápsula que preparó el equipo de producción. Pues yo pienso que falta de educación desde el hogar. Pues la violencia viene generándose porque la misma mujer permite que todo eso conlleve a la violencia. ¿Por qué? Porque ella no pone un alto. Yo siempre le he dicho, desde cuando andan de novios, si el novio es agresivo, esa relación ya no es buena. No, también los hombres. No, por lo regular es casi para las mujeres. Sí. Mira, yo conozco varios casos de algunas amigas que han sufrido violencia, ¿verdad? Pues educando a nuestros hijos desde pequeños y también en las escuelas públicas darles más atención en cuanto a educar a los niños, haciéndoles ver que no nada más son iguales, sino también tienen que tomar en cuenta pues cómo están creados cada uno y sobre todo pues darles valores para que ellos puedan ejercerlos en cualquier ámbito en su vida. Y yo lo que les he recomendado o sugerido es de que dejen esa pareja, esa persona, porque en vez de estarles haciendo un bien, les está haciendo un mal. Bienvenidos. Bueno, creo que el tema que quedó pendiente, entendemos que el fenómeno es complejo, que hay muchas responsabilidades y creo que tendríamos que hacer hincapié en la responsabilidad que tiene la universidad, no solamente hacia el exterior, formando a los estudiantes, a los próximos profesionistas con valores que identifiquen esta problemática y que de alguna manera deconstruyan estos sesgos, sino también hacia el interior de la universidad, la forma en la que nos organizamos como universitarios. No sé si quisieran hacer algún comentario. Pues uno puede tener el pensamiento de que en las escuelas de niveles superiores, como tenemos gente que tiene más educación, profesores con doctorado, este tema sería mucho menor. Pero las evidencias indican que aún en estudios superiores el acoso y la violencia existe, ¿no? Existe de manera generalizada. Lo que se ha demostrado es que en los lugares donde más existe es donde hay grandes jerarquizaciones. Las escuelas militares tienen un gran problema de violencia. De ahí le siguen las escuelas de medicina, no de medicina de México, sino de medicina del mundo. Hay una jerarquización muy grande en medicina, ¿no? Que el médico responsable, el residente, el médico interno, y así van bajando. Hay una jerarquía muy importante que se mantiene ahí, y como tal se ejerce la violencia, ¿no? De ahí siguen las escuelas donde las mujeres están incursionando, que antes eran propiedad del hombre nada más. Las escuelas de ingeniería, las áreas de ciencias. Entonces, la ciencia, ingeniería y medicina generalmente eran áreas exclusivas de los hombres. Y es donde se ha visto que aún en escuelas superiores existe, ¿no? Entonces, nuestra universidad no está excluida de eso. Tenemos un problema. Lo interesante es que se están haciendo cosas, ¿no? Que hay una acción ya definida tanto de parte de la rectoría en los últimos meses, como de parte de varias escuelas que tienen iniciativas. Tienen la iniciativa de comenzar a hacer algo, ¿no? Darle visibilidad al asunto y tratar de comenzar a resolverlos. Algo que me llama la atención, tal vez podemos luego retomar el tema de los esfuerzos universitarios, habla de la jerarquía y la violencia. ¿Puede existir jerarquías, estructuras jerárquicas sin violencia? Yo creo que sería muy complejo, o sea, el sostenimiento de esta verticalidad, ¿no? Porque tiene que ver con que dónde se concentra el poder y de la manera en cómo se toman las decisiones. Entonces, organigramas o estructuras sociales donde hay una horizontalidad o ejercicios más horizontales de esa toma de decisiones, como asambleas, etcétera, pueden llevar a una
a una convivencia diferente, ¿no? Como una organización social diferente y una distribución de los recursos, ¿no? Y también del lugar que ocupa simbólicamente cada uno de los actores sociales y políticos de la organización. Entonces, yo lo veo muy complejo, yo diría que no, o sea, si hay una jerarquía, pues siempre va a haber relaciones de poder, eso, pero si hay una brecha en donde cómo se ejerce, ¿no? De manera vertical, yo creo que sí es proclive a que se den más situaciones de violencia en general, ¿no? ¿Jerarquía igual a violencia? Sí, estoy de acuerdo con lo que comenta la maestra. Es complejo, ¿no? Pensar en que hay un nivel 1, 2, 3 hacia abajo y que en esos niveles no haya un ejercicio de poder, ¿no? Habría que reeducar bastante desde los niños para poder empezar a pensar esos espacios de manera distinta. Entonces sí creo que hay una apuesta a que las relaciones de poder sean más, menos asimétricas cuando hay una horizontalidad en estas organizaciones, ¿no? Administrativas, simbólicas también, porque no nada más podemos decir, bueno, está en el nivel 1 y ya de ahí se ejerce el poder hacia abajo, sino que también el espacio simbólico que ocupa un actor social en esa horizontalidad también puede permitir violencias, ¿no? Diferentes. Retomando, los esfuerzos que hace la universidad, ¿hablaban de un protocolo? Sí. Desde el 2016 se conformó el Consejo de Prevención del Acoso Sexual en la Facultad de Medicina y Psicología. Surge, entre otras cosas, por la preocupación misma de los fenómenos que se estaban dando, pero también por un evento bastante trágico y preocupante y sintomático en la facultad, que fue el feminicidio de la estudiante de medicina, ¿no? Eneida. Y entonces se conforma este consejo pues para empezar a visibilizar y atender, ¿no? Estos casos de manera pues emergente. Y en 2017 se aprueba ante Consejo Técnico este protocolo y hemos estado trabajando en las actualizaciones y esperamos que para principios del siguiente año se dé ya la aprobación por parte del Consejo Técnico con las actualizaciones derivadas de la experiencia que hemos tenido de la implementación de este protocolo en los últimos 2 años. Me gustaría mucho destacar que las funciones del Consejo se limitan a emitir recomendaciones para dirección, en donde nosotros tratamos de analizar el caso desde teniendo la perspectiva de ambas partes. Siempre se maneja una apertura y una escucha tanto a la persona que está haciendo el reporte como la persona que está siendo reportada, y se escucha a ambas partes, y las recomendaciones que nosotros emitimos van desde un proceso de psicoeducación, ¿no? Puede ser que la persona no identifique que estaba ejerciendo violencia y entonces que pueda identificar y reeducarse en ese sentido. O una persona que, por ejemplo, esté cometiendo algún acto de discriminación sexista en los comentarios o en el lenguaje que utiliza en sus clases, entonces puede ser que esté tan normalizado que no sepa que eso que está diciendo es sexista, y entonces se manda un curso de docencia con perspectiva de género para que pueda continuar haciendo en el ejercicio de la docencia, ¿no? Hasta pues casos mucho más graves que hemos tenido, en los cuales hemos recomendado entonces no solamente un acompañamiento psicoterapéutico para ambas partes, sino también que se vaya a otras instancias, ¿no? Ya penales, a dar un seguimiento, ¿no? Pues hemos estado ahí como tratando de ir haciendo mejoras, ¿no? Una mejora continua a los procesos, viendo cuáles son aquellas buenas prácticas que hemos tenido, teniendo la retroalimentación de quienes han participado también en las entrevistas de seguimiento, y procuramos hacer un informe semestral de los reportes que hemos tenido, cómo lo vamos solucionando, y esperamos que a finales de este año o principios del otro podamos ya hacer el corte y el informe de este semestre, ¿no?
Entonces, como órgano consultivo, nosotros solamente asesoramos, ¿no? Y recomendamos a dirección qué es lo que haríamos o como de qué manera podría intervenir desde institucionalmente para resolver esos casos, ¿no? Pero no nos enfocamos solo en la atención, tenemos programas de prevención y tenemos un sistema de investigación, que diga un programa de investigación para ir evaluando qué tanto se da el fenómeno en nuestra facultad, ¿no? Y aquí es importante decir, y quiero hacer énfasis, cuando hablo de persona agresora y persona agredida, no quiero que se replique esta idea de que es una cosa de hombres contra mujeres, porque lo que nosotros detectamos es cómo se dan situaciones de desventaja en donde los estudiantes se encuentran ante una desventaja ante los profesores o profesoras, ¿no? Entonces, como te decía al principio, estamos hablando de mayormente lo padecen más mujeres, nuestras cifras hablan de más de un 80% de personas reportantes han sido mujeres, sin embargo, no hay, o sea, ese otro 20% es importante visibilizar que lo están viviendo porque están en una jerarquía menor, ¿no? Entonces, por ahí hay muchos estudios que hablan de cuáles son las características de mujeres, qué mujeres lo padecen más y qué mujeres de qué grupos sociales y hombres de qué grupos sociales lo están padeciendo más, ¿no? Entonces parece ser que entre más se van haciendo la intersección con otros ejes de poder, se va agudizando más el padecimiento de este tipo de violencia de género. Es un protocolo que solamente está activo, digamos, en la Facultad de Medicina y Psicología. Actualmente sí. Ya hemos compartido nuestra experiencia en varias ocasiones con diferentes entidades. Creo que ¿Qué tan receptivos son? Mucho. Por ejemplo, nos sorprendió que el Seguro Social nos invitó a dar pláticas sobre esto hace 2 meses. Estuve yendo a la Clínica 1, a la Clínica 20, a la Clínica 7, y están con una receptividad muy importante. Están dispuestos a afrontar el problema. Hemos ido a otras universidades también a hablar sobre esto, hemos ido al CETIS, y se ve que es todo un movimiento social que está generándose ahorita de darse cuenta del tamaño del problema y de que hay gente que quiere hacer algo, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que al principio la gente no tiene confianza en el sistema. A partir del Teoría Consciente de 2016 pasó ese evento, se abrió el sistema, hicimos una denuncia nada más. Pero cuando la denuncia se reportó y se vio que se hizo algo, comenzaron a aumentar los reportes. Y cuando fuimos a lugares de trabajo, donde estaban estos médicos internos en las clínicas, la gente comenzó a reportar. Aquí también está pasando. El indicador importante aquí es que la gente vea que se está haciendo algo y que minimicemos las represalias, porque hay un gran medio de las represalias cuando la gente denuncia, ¿no? Entonces, en cuanto ven que sí se escucha, se hace algo y que se amortigua las represalias sobre los denunciantes, la gente comienza a hablar. Entonces, la universidad tiene una iniciativa muy importante en los últimos meses. Va a ser todo un programa integral para recibir eso y creo que va a ser una oportunidad importante de visibilizar el problema, analizar las causas raíz y comenzar a dar el tratamiento justo que se merece, ¿no? Okay. No sé si quieren... Pues yo nada más quisiera agregar que pues pienso que la universidad tiene una responsabilidad y que ya se está haciendo cargo de esto, ¿no? De generar estos protocolos, y me parece muy importante que las estudiantes y los estudiantes se den cuenta de que hay esta apertura, porque como dice el maestro, solamente de esa manera van a poder acercarse y confiar en que se está generando un protocolo de acción para atender esta problemática, y que sobre todo entender que la universidad debe ser un espacio seguro, ¿no? Que si ya estamos en la calle y que nos enfrentamos a estas violencias y llegamos a la universidad y seguimos enfrentando, que eso pues está hablándonos de que algo está pasando ahí, que la universidad debe ser un espacio seguro para todas las personas que están laborando, estudiando, participando de alguna manera en la institución. Muy bien. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Sí, como parte del Consejo de Prevención del Acoso Sexual, también se vio la necesidad de hacer un énfasis dentro de los casos que recibimos en la discriminación que viven nuestros estudiantes
por razón de orientación sexual. Entonces nos invitaron de la Universidad de San Diego a que se capacitaran 2 de nuestras maestras del Departamento de Psicopedagógico para que abrieran y crearan un programa que se llama Espacios Seguros, ¿no? Entonces ahorita me acordé por lo que decías, pero tiene esta modalidad de dar atención de pares. Ellos organizan, ellos y ellas organizan eventos, seminarios, cinedebates, grupos de discusión y de reflexión. Están muy movilizadas y movilizados haciendo diversas actividades para visibilizar, ¿no? este tipo de vivencias que se dan dentro de la universidad, porque también hace como un año, creo, han habido eventos o un suicidio, ¿no? Por parte igual de un estudiante, y lo que se expuso, se observó, es que también tenía ahí una historia, ¿no? de una vivencia que estaba atravesando difícil por su orientación sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos como universidad, como facultad, comprometernos a que cada una de las vidas importen y sean lo más vividas de manera de mayor bienestar posible, no digamos solo dentro de nuestras instalaciones como es lo que mínimo que tendríamos que generar, sino también que esto vaya impactando cada vez más hacia afuera en la sociedad y que se dé una transformación social. Y son estudiantes que trabajan de manera voluntaria, ¿no? Ese programa de espacios seguros es totalmente voluntaria la participación que tienen. Y tenemos otro programa de prevención de la violencia de género que trabaja también, pero ellos sí están trabajando como prácticas profesionales, ¿no? Entonces se está tratando de gestionar cómo se podría empezar a dar asesoría y orientación psicológica con perspectiva de género, tanto a la comunidad universitaria como a la comunidad, población en general. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Enfoque Cimarrón. Espero el tema haya sido de su agrado y nos acompañen en la siguiente emisión.